Bueno, buenas tardes con todos ustedes. EGAPE Perú les da bienvenida al curso de ofimática nivel intermedio, el cual está siendo desarrollado en 4 sesiones por el docente Jairo Barrero Cuestas. Bueno, vamos a dar pase al docente para que pueda iniciar la jornada del día de hoy. Profesor, por favor, ¿podría encender su micrófono para empezar la clase? Sí, claro, ya está encendido. Bueno, ante todo, buenas tardes, estimados participantes del curso de Office Intermedio. Soy el licenciado Jairo Antonio Barrero Cuesas. En esta oportunidad, gracias a EGAPE Perú para dictar la clase de Office Intermedio, con lo que corresponde a lo que es Word, Excel y PowerPoint. De manera dinámica, vamos a trabajar los puntos de estas sesiones. Como tenemos aquí, un favor si los participantes ven mi pantalla, que puedan confirmar en lo que es en el cuadro de chat también, del lado en el cuadro de chat, ¿sí? Vamos a trabajar hoy día las 3 principales sesiones. Vamos a hacerlas de manera práctica para que ustedes puedan entender. Como ya conocemos algunos todos el Microsoft Word, lo que vamos a empezar el día de hoy es lo que corresponde a formato. Lo que corresponde a formato. Vamos a trabajar la sesión 3, que viene a ser formato. Como bien sabemos todos, Microsoft Word es un procesador de textos que nos va a ayudar a nosotros a trabajar con lo que corresponde a introducir texto, darle formato, darle estilos, a aplicar tablas, etcétera, etcétera. Pero en esta vez, como estamos en el nivel intermedio, nosotros tenemos que saber el formato. ¿En qué nos ayuda el formato? A nosotros a poder trabajar con lo que es los párrafos, el uso de la regla y el formato de carácter. Primero lo que vamos a hacer es aplicar lo que es correspondiente a lo que es el formato de párrafo. Para eso nosotros vamos Profesor, a... Dígame. disculpe, solo estamos visualizando la pantalla de Google. A la pantalla de Google nada más. Sí. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Okay. Ahí, ya está. Disculpa. Ahí está. Y ahora sí. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profesor. Gracias. Ya, ahora sí, disculpen. Bueno, como estaba comentando, vamos a trabajar lo que corresponde a lo que es el formato. Para el formato nosotros vamos a trabajar ingresando un texto. Para eso yo voy a ingresar un texto de acá del navegador, un texto cualquiera, ¿ya? Texto en par. Vamos a ingresar aquí. Listo. Vamos a copiar este párrafo. Listo. Copiar. Bueno, tenemos aquí un párrafo. Para nosotros trabajar lo que corresponde a esto, nosotros vamos a ver que en este conjunto de párrafos tenemos lo siguiente. Está comprendido de lo siguiente. En la ficha de inicio, en la sección de párrafo, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es las viñetas, tenemos lo que es numeración, tenemos lo que es las listas multinivel, tenemos lo que es la disminución y el aumento de la sangría, tenemos lo que es el orden, tenemos también lo que es mostrar todo el contenido de las marcas de párrafo. Acá tenemos lo que es la parte de las alineaciones del texto, que tanto es a la izquierda, al centro, a la derecha y de manera justificada. Tenemos también lo que corresponde a la parte del espaciado, tenemos lo que es el sombreado y tenemos lo que es el borde. Bueno, vamos a trabajar primero con lo que es las alineaciones, ¿sí? Seleccionamos este texto y le vamos a dar, por ejemplo, un texto en centrado. O si no, de lo contrario, combinación de teclas. Estaba, por ejemplo, en control, perdón, en lo que es la parte izquierda, y nosotros le vamos a dar lo que es la parte centrada. Para eso nosotros seleccionamos nuestro texto y colocamos la combinación de teclas control T.
Listo. Ya tenemos en lo que es centrado. Ahora, si este texto quiero lado derecho, seleccionamos este texto, le damos Enter, aquí, seleccionamos este texto y le damos Control D. Automáticamente se puso para la derecha. Como todos están viendo, cambió de manera automática presionando las teclas que acabo de hacer mención. Entonces, ¿qué sucedería, profesor, si yo coloco un texto en el aspecto, en el caso justificado? La gran parte de textos, como ustedes bien saben, son justificados. Y para esto nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que un texto justificado, ¿en qué nos ayuda? Que se ve más ordenado, que se ve más presentable al momento de hacer distintas operaciones. Listo, ya tenemos el texto de manera justificada. Esto es lo que corresponde a la parte de lo que son las alineaciones. Tanto tenemos lo que es el lado centrado, el lado derecho y el lado justificado. Y el lado izquierdo, ¿no? Que estaba al principio. Seleccionamos nuestro texto, copiamos y pegamos. Automáticamente selecciono ese texto y le doy a la izquierda. Aquí, como vemos ustedes, ya automáticamente este texto ya tenemos de manera centrada. Tenemos de esas alineaciones. Ahora, nosotros podemos cambiar un color que deseamos por párrafos. Podemos cambiar ese color. Puedo poner con el color verde. Colocar un color azul. No, un color azul. Un color lila. Y un color amarillo, no se ve mucho. Un color naranja. Listo. Ya tenemos esos. Ahora vamos a proceder a hacer otro aspecto de lo que es el párrafo, con lo que son los interlineados. Para esto vamos a copiar otro párrafo, ¿ya? Para explicarles. Vamos a seleccionar este párrafo. Control C, Control V, listo. Muy bien. Automáticamente nosotros vamos a cambiarle el tipo de fuente y le vamos a poner un tipo Arial, por ejemplo. Le vamos a dar un tipo 11. Bueno, acá nosotros tenemos en lo que es el lado izquierdo. Le vamos a dar centrado. Cuando nosotros hablamos de lo que son los espaciados de líneas y párrafos, ¿qué nos va a ayudar esto? Que ustedes les va a permitir elegir la cantidad de espacio que va a aparecer entre las líneas de texto o entre los dos párrafos. Ustedes tienen que tener en cuenta que para trabajar con lo que son los espaciados entre líneas y párrafos, se da de esta manera. Tienen lo que es espaciado de un punto, de 1.15, un espacio y medio, dos espacios y medio y 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo a un punto. Este párrafo a un punto. Automáticamente no vemos que haya surtido efectos resaltantes, ¿no? Es como si no hubiese pasado nada. Bueno, ese es lo que es el espaciado de lo que es a un punto. A ver, seleccionamos esto y hacemos clic aquí. Copiamos esto. Un favor, quisiera que la persona que está, por favor, desactive su micro. Se está filtrando ruido. Gracias. Entonces, como les estaba comentando, ya está el interlineado a un punto. Ahora voy a dar el interlineado a 1,15. Y automáticamente estamos viendo que se está colocando el texto del párrafo a un interlineado de 1,5, de 1,15, que tiene un poco más de cambio, ¿no? O sea, vemos un cambio un poco más resaltante con lo que estaba anteriormente un espacio 15. Bueno, ahora vamos a seleccionar el mismo párrafo y lo vamos a hacer a un espacio y medio. Como ven aquí, automáticamente este espaciado de un párrafo y medio ya cambió. ¿Por qué? Porque automáticamente ya se ve de manera más formal, se ve de manera más dinámica y se puede apreciar la lectura de forma clara, ¿no? O sea,
¿En qué nos ayuda el espaciado de 1,5? Les explico un poco. Les va a ayudar bastante en lo que es la formalidad de los párrafos. Gran parte de los trabajos de investigación, algunas personas que hacen investigación, con lo que son los trabajos de las tesis, los trabajos de suficiencia, los trabajos académicos de investigación, les piden en las estructuras, ¿no?, que se trabaje con espaciado entre textos o entre párrafos, para que todo se vea de manera ordenada y dinámica, que no haya problemas en ese caso. Entonces, continuamos con este caso, lo que es la parte del espaciado, lo que es a dos espacios. Automáticamente igual, el espaciado de 2 también me va a permitir a mí de trabajar en este caso que, o sea, que haya más claridad y mayor precisión a la visión de la persona que está leyendo y revisando el texto, ¿no? A ver, lo vamos a hacer ahora el espaciado acá, a 2,5. Un poco más ancho, un poco más amplio y un poco más vistoso. Un poco ya más vistoso, tiene más presencia. Ahora lo que tenemos es esto. Lo que es un espacio de 2,5. Automáticamente el espacio de 2,5, como estamos viendo aquí, va a permitir que ustedes o sea, automáticamente mi texto llega a pasar a la otra hoja, a la hoja número 3. Ya no se queda prácticamente en la misma hoja de trabajo que yo estoy desarrollando, sino que ha llegado a posicionarse en otro espacio de otra hoja de trabajo. Y a ver, vamos a darle acá lo que es el 3. Listo. De otra forma, más diferente, más vistosa. Y ahora, ¿qué hacemos, profesor, en este caso? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, le doy lo que es las opciones de interlineado? Hacemos clic aquí. Y automáticamente ustedes tienen lo siguiente. Tienen lo que es en la parte general nos sale la alineación ahorita que está justificada. Ustedes, por ejemplo, desde esta vista, ustedes pueden también colocar lo que es la parte izquierda, la parte centrada, la parte derecha y la parte justificada. Las sangrías. Acá ustedes, por ejemplo, pueden aplicar las sangrías, por ejemplo, del texto que acabo de seleccionar, por ejemplo, que vaya a sangría de 2 centímetros izquierdas y del lado derecho que vaya, por ejemplo, a un centímetro. Ahora, lo que es la parte especial, hacemos clic aquí, nos sale acá los tipos de sangría, ¿no? Si es no se va a aplicar a ninguna sangría, si es a sangría de primera línea, de sangría francesa, etcétera, etcétera. Nosotros lo dejamos ahí. Y acá lo que es el espaciado. El espaciado, por ejemplo, mayormente le dan a 2 puntos. A 2 puntos. Y el posterior le dejan 8 puntos, ¿no? Y acá, por ejemplo, le dan el interlineado que sea sencillo, de 1,5, de 1,5 de líneas, doble, mínimo, exacto y múltiple. Eso lo dejamos ahí y le damos lo que es en aceptar. Listo. Automáticamente estamos viendo que ya se ha aplicado lo que nosotros hemos elegido para nuestro texto. Hasta este momento estamos viendo que con el asistente de opciones de interlineado nos va a permitir a nosotros trabajar y justificar, ¿no? De manera más directa. Si habría preguntas hasta el momento de los asistentes para poder despejar, estaría dichoso en despejar hasta el momento sus dudas para continuar avanzando la clase. Ya, bueno, como no hay dudas, no hay preguntas, continuamos con la clase. Esto es lo que viene a ser la parte de los... Sí. Ya, bueno, continuamos con la clase. Con lo que es los interlineados.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar los bordes y los sombreados en todo caso. Para esto seleccionamos este texto que acabamos de copiar último y nos vamos a la hoja 4. Listo. Ahora vamos a hacer lo que es el borde y los sombreados, ¿no? Vamos a aplicar primero los bordes. ¿En qué nos ayuda a aplicar los bordes? Nos aplica lo siguiente, en permitir agregar o quitar bordes a la selección. Acá, por ejemplo, los bordes están clasificados de esta manera, de la siguiente. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic aquí, es un borde inferior. Aplicamos un borde inferior. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, ingreso otro texto? O sea, el texto que ingresé al inicio, le damos pegar. Y ahora en este borde nosotros le damos aquí, le vamos a dar borde superior. Automáticamente ya se crea un borde de manera superior. Ya, y acá, ¿qué sucede, por ejemplo? Un borde de manera izquierda. Automáticamente se crea un borde izquierdo en nuestro documento. Y aquí automáticamente ustedes pueden procesar su texto copiando lo que es otros ejemplos de párrafo, aplicando esos bordes, ¿no? Ya listo. Listo. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar este texto y le vamos a dar en Unimedia. Listo. Acá automáticamente ya cambió la perspectiva del asunto. Podemos cambiar lo que es podemos modificar lo que es nuestro borde, sí. Vamos a colocar un color. Listo. Negrita. Bueno, ya tenemos lo que son los bordes. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo coloco lo que es todos los bordes? Automáticamente mi texto que acabo de ingresar con color morado, se me colocó como si fuese una pequeña tabla, ¿no? Pero la diferencia entre la tabla y el borde es que en la tabla yo podría ajustar, podría ampliar su tamaño, pero en cambio en el borde solamente lo que podría hacer es de poder visualizarlo y de poder solamente realizar solamente cambios al texto, nada más en ese caso. Ya, esto sería correspondientemente a los bordes. Ahora ven, por ejemplo, si este texto, por ejemplo, yo lo selecciono y cambio de color. Disminuyo el tamaño, cambio el tipo de fuente. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a colocar lo que es el sombreado. Automáticamente estamos viendo que en el borde que acabo de ingresar último he cambiado el sombreado de manera automática, ¿no? O sea, por ejemplo, el fondo es de color celeste y las letras que yo ingresé en el color son de color naranja. Ahora, por ejemplo, aquí ya vamos a aplicar por ejemplo, ¿qué sucedería si yo no le pongo color de texto? Le coloco solamente un sombreado. Automáticamente solamente la parte de abajo se está marcando. Pero de preferencia, para que se vea de esta manera, vamos a hacer clic aquí en el tipo de color de la fuente. Elegimos el color de nuestra preferencia y elegimos el sombreado. Por ejemplo, de color rojo. Y automáticamente vemos que ya el texto está de color, está con las letras de color verde, está con un fondo blanco, pero está con un sombreado de color rojo en ese caso. Aquí lo mismo, podemos cambiar. Listo. Eso sería lo correspondientemente a los sombreados y a lo que es a los bordes, ¿no? A los bordes y a las alineaciones, lo que es el formato de los textos, como primera parte, para que ustedes puedan entender de lo que es la sesión 3 del formato. Ahora, vamos a hacer lo que es la letra capital y el resalto del texto.
En un momento voy a permitir que ustedes puedan realizar lo practicado, o sea, practicar lo que estoy haciendo estos ejemplos para que ustedes puedan tener en cuenta cómo trabajamos esto. A ver, vamos a aplicar lo que es la letra capital. Para nosotros ingresar la letra capital, a ver, vamos a hacer lo siguiente ya. Vamos a escribir, vamos a seleccionar el texto de aquí. Vamos a dar un control C, control V. Vamos a borrar esto. Listo. Vamos a seleccionar esto ya. Automáticamente está justificado. Pero nosotros le vamos a dar aquí. Listo. A ver, para nosotros la letra capital, para nosotros trabajar con esta letra capital, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos vamos a lo que es la pestaña de insertar, a la ficha de insertar, y nosotros nos vamos a la parte donde dice texto. Aquí está en la parte superior donde dice texto. Y hacemos clic aquí. Y acá, por ejemplo, en la opción de letra capital le sale lo siguiente. Ninguno en texto o en el margen. Si yo, por ejemplo, automáticamente nos muestra ninguno porque nosotros no hemos ingresado ninguna letra capital en el texto, en este párrafo. Pero si nosotros ingresamos en el texto, ¿qué sucedería? A ver, vamos a seleccionar de esta manera ya. Seleccionamos el texto y hacemos clic en esta parte. Automáticamente vemos que aquí ya ha cambiado de manera esporádica. Que cuando nosotros, la letra U se ha puesto un tamaño grande y nos permite una lectura más visible. Es como lo que es la visualización de los textos de los periódicos o las revistas, ¿no? Cuando nosotros leemos los textos, vemos en este caso. Ya. A ver, esto es lo que es la letra capital aplicada a lo que es en el texto. Ahora vamos a hacer lo que es al margen. ¿Cómo sería en ese caso en el margen, profesor? De esta manera. Seleccionamos esto. Listo. A ver, vamos a seleccionar este texto. Nos vamos a letra capital y nos vamos al margen. A ver, no vemos ningún cambio. Nosotros nos vamos aquí. Ahora vamos a ingresar acá lo que es la letra capital. Ingresar las letras. Automáticamente está marcando aquí. Aquí tiene este texto. Amatito. Listo. Selecciono esto. Ahí está. Automáticamente vemos en el margen. Ya cambió aquí. Porque teníamos que hacerlo de manera independiente. Arriba nos estaba dando los cambios porque estábamos trabajando debajo de otro párrafo. Esto ya sería la letra capital aplicada a lo que es al margen, ya que en la parte superior estaríamos trabajando lo que sería la letra capital en lo que corresponde al texto. Listo. Eso es lo correspondientemente a la letra capital. A ver. Ahora el resaltado del texto. ¿Cómo hacemos el resaltado del texto? Hacemos de esta manera. Seleccionamos esto, nos vamos al inicio y nos vamos aquí. Resaltado del texto. Automáticamente nos sale lo siguiente, los principales colores. Automáticamente, si paso yo el cursor del mouse por el color amarillo, me está visualizando que de ese color se va a visualizar, sino del color verde, del color turquesa, del color rosado, perdón, fucsia, azul, rojo
o azul marino, verde azulado. Ya, yo voy a elegir, por ejemplo, lo que es el amarillo. Es como si estuviese trabajando un resaltado con... Es trabajar un texto con un resaltador, o sea, en un papel, ¿no? Que ya resaltado en esa parte. Eso es lo que me permite a mí trabajar con este caso. Este es todo lo correspondiente a la parte de la sesión 3. A ver, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Un momentito, por favor. Si habría preguntas, por favor, para estar despejando sus dudas. Bueno, continuamos con las clases. En este caso, decimos participantes. Para lo que es hablar, lo que es la parte de la sesión 3, lo que es en el caso del formato, lo que es lo que le hemos hecho, lo que es la aplicación del formato de párrafo. Ahora, el uso de la regla. En el caso de lo que es el uso de la regla, nosotros tenemos aquí en la parte superior, en el uso de la regla, ¿no? Que nosotros nos va a permitir, por ejemplo, el uso de la regla va a ser fundamentalmente lo que es, o sea, de que nosotros podemos, el texto podemos mover para cualquier dirección, para qué lado de qué centímetros podemos trabajar, ¿no? Si podemos alinearla a lo que es a 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso. Eso es lo que correspondería en esa parte. Ahora, ¿qué sucedería si ingreso el formato carácter? El formato carácter me va a mostrar cuántos textos acabo de ingresar y me va a permitir a mí lo que es marcar los párrafos y otros símbolos de formato oculto, ¿no? Esto es mayormente para que yo pueda realizar tareas avanzadas de diseño. Bueno, eso es todo lo correspondiente a esta sesión 3. Ahora vamos a hacer lo que corresponde a la sesión 4. Un momentito, por favor. Ya, con la sesión 4, ahora lo que vamos a hablar es sobre las tabulaciones y las listas. Para nosotros establecer las tabulaciones y las listas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sesión 4, tabulaciones y listas. Tabulaciones y listas. Listo.
Listo. Para nosotros hacer las tabulaciones, primero vamos a partir de lo que es hablar de las tabulaciones principalmente. Vamos a hablar de este tema ya. Tabulaciones. Listo. Las tabulaciones nos va a permitir un orden estricto de texto. ¿De qué manera que nosotros podamos trabajar con ciertos órdenes, ¿no? De cada uno de estos casos. A ver, para las tabulaciones nosotros tenemos lo siguiente. Podemos trabajarlo con la regla, insertando lo que es aquí las principales tabulaciones, o si no, para hacerlas de manera más sencillas para mi persona como docente, yo les sugiero que las trabajemos con lo que es el asistente. Para estas tabulaciones hacemos clic donde dice la barra de párrafo y hacemos clic donde dice configuración. Y nos vamos donde dice tabulaciones. Automáticamente acá nos sale lo siguiente, lo que son las posiciones, las alineaciones y los rellenos. Y acá, por ejemplo, en las tabulaciones. Por ejemplo, yo voy a dar una tabulación, por ejemplo, de 1,30. Listo. Ahora sí. Está en automáticamente 1,30. Nosotros automáticamente la alineación por defecto es la izquierda. Hacemos clic aquí. Listo. Ahora, nosotros queremos aplicar una tabulación de alineación centro. Hacemos clic acá, borramos la posición y colocamos que esta posición centro vaya en 4,25. Le vamos a dar clic en centro y hacemos en establecer. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es la alineación de tabulación derecha. Borramos el número que hemos ingresado porque ya está en este cuadro. Y le vamos a dar, por ejemplo, en la posición de 10, o 8,25 ya. 8,25. Y le vamos a dar en derecha. Listo. Ahora le vamos a dar la posición decimal. Acá le vamos a dar en lo que es 9,20. Y le vamos a dar en decimal. Listo. Una vez que hemos establecido nuestras tabulaciones, le vamos a dar lo que es lo siguiente. Aceptar. Y automáticamente vemos aquí que ya las tabulaciones se han activado de forma específica. Tenemos la tabulación izquierda, tenemos la tabulación centro, tenemos la tabulación derecha y la tabulación decimal. Pero un momentito, antes de hacer esto caso, nosotros vamos a volver a configurar esta parte. Y en la tabulación decimal nosotros vamos a eliminar. No me gusta esta tabulación. Yo quiero que esta tabulación decimal vaya en 12,5. 12 centímetros, 12,5 centímetros. Aquí. En decimal. Listo. Automáticamente ya se corrigió. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que son estas tabulaciones. Acá, por ejemplo, podemos colocar nombres. Ahora, para nosotros movernos entre tabulaciones, presionamos la tecla Tab, que está encima. Esta tecla está encima de lo que es Bloc Mayús. Entonces, para nosotros puede trabajar, ¿no? En este caso. Ya, muy bien. Continuamos con lo que son los nombres. Se ve el primer Word, ¿no? Ahora vamos a ver un ratito. A ver un ratito. Pero vamos a ver. Si se ve el primer Word, no hay problema. El Word que estoy compartiendo, no hay problema. Allá. No había compartido mi documento. Disculpen. Y ahora sí. Ahora sí, las tabulaciones y las listas. Aquí automáticamente, como les estaba comentando,
Ya convertí lo que es mis tabulaciones. Para poder yo visualizar mis tabulaciones, me voy aquí en la parte de configuración y ya aquí están mis tabulaciones que he activado. De 1,3 centímetros, de 4,25, de 8,25 y de 12,5. Yo automáticamente ya tengo aquí con la regla ahí activada. Ahora, como les estaba comentando, para que ustedes ingresen, o sea, para que ustedes se desplacen entre las tabulaciones, van a hacer lo siguiente. Ustedes presionan la tecla Tab que está encima de, o sea, de Block Mayus en la parte superior, y presionan esta tecla y automáticamente ya me pasa a la siguiente tabulación. Acá, por ejemplo, podemos colocar apellidos. Acá podemos colocar edad y estatura. Listo. Presionamos Enter y automáticamente nos muestra nombres. Ahora, por ejemplo, en nombres podemos colocar los nombres que deseamos, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir acá. Acá, por ejemplo, colocar 28 y estatura. Listo. Acá, por ejemplo, pongo. Acá puedo ingresar los nombres que yo deseo, en este caso. A ver, acá por ejemplo, pues. Otro nombre que puedo colocar, por ejemplo, es sí. Listo. Una vez que ya tenemos estos datos, nosotros lo podemos entrar. Como también lo podemos poner a la izquierda, lo podemos poner a la derecha y lo podemos poner justificado. Listo. Esto es todo lo que corresponde a las tabulaciones. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren aplicar otras tabulaciones, hacen clic. Se me puede movilizar entre los documentos. De esta manera. Ustedes pueden ingresar aquí de nuevo a lo que es a la configuración de los párrafos, se van a las tabulaciones y pueden eliminar esto. Listo. Y pueden establecer nuevos parámetros. Por ejemplo, acá en la parte izquierda, ustedes, por ejemplo, pueden colocar lo que es la parte de lo que es 1,75. Establecen aquí. Y aquí le dan, por ejemplo, lo que es 1,75, 2,80, 4,80, 4,80. Y solamente le van a dar en decimal. Van a establecer. Listo. Ya tenemos, solamente hemos ingresado dos posiciones, izquierda y decimal. Ahora, ¿qué sucede, profesor, si yo, por ejemplo, hago clic en relleno? Automáticamente, cuando está por defecto en ninguno, que no nos vamos a nada. Si nosotros hacemos clic en 2, nos va a salir con puntos, o si no en 3 con guiones, o si no el 4 con una línea, ¿no? A ver, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, ingreso aquí con 2, con punto? Le doy clic aquí. Listo. A ver, vamos a probar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ya. Un minutito. Vamos a configurar esto. Listo.
estas tabulaciones izquierdas, estimados estudiantes, a ustedes, por ejemplo, les va a permitir lo siguiente. Cuando ustedes aplican un relleno, ustedes se les va a mostrar con puntos, con rayas, como les estaba comentando. Pero a mí todavía no me surte efecto porque no he configurado de manera correcta. Pero lo voy a hacer en este caso. Bueno. Cuando ingresamos con punto, por si acaso no va a suceder nada. Tenemos que ingresar con coma. Listo. Automáticamente, estimados participantes, miren, ve, cuando presiona la tecla Tab, me muestra ya los puntos del relleno. Eso, por ejemplo, puede ser mayormente cuando ustedes han visto las cartas de restaurantes, se usa mayormente esto, estas tabulaciones. Por ejemplo, acá colocamos, por ejemplo, platos de comida, ¿ya? Por ejemplo, colocamos causa limeña. Presionamos Enter y nos muestra lo que es, a cuántos centímetros hemos dado la dimensión, ¿no? Por ejemplo, acá, 20 soles. Arequipeño. A ver, vamos a borrar esto de nuevo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Le vamos a dar a 1,75. Le vamos a dar un relleno. $10,20. Parte decimal. Listo. A ver, por ejemplo, acá vamos a colocarlos. Automáticamente ya vemos que nos presionando la tecla Tab ya nos sale a la dirección que hemos dado, ¿no? Las tabulaciones. A ver qué más. Ya, eso sería lo principalmente de las tabulaciones. Tanto ya tenemos lo que es aquí en la parte superior, como ustedes están viendo, lo que hemos establecido aquí. Y aquí tenemos lo que son las tabulaciones, principalmente aplicando los rellenos. En esta oportunidad yo aplicaba relleno lo que son los puntos. Lo que son los puntos. A ver. Ahora vamos a hablar lo que son las listas en este caso. Vamos a hacer en otro ejemplo. En el mismo documento, en las listas. Acá tenemos las listas multinivel. Mayormente las listas multinivel
Estas son, por ejemplo, aplicadas, por ejemplo, para lo que son las estructuras de documentos de investigación, trabajos de investigación. Cuando nosotros queremos estructurar, por ejemplo, un trabajo de, o sea, seleccionado por secciones, ¿no? Que vaya 1.1, 1.2, 1.2.1, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, puede ir estructura de un proyecto de investigación. A ver, vamos a hacer la estructura de un proyecto de investigación. Ahora vamos a hacer aquí. Ya está. A ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Acá puede ir lo siguiente. Voy acá a lo que es la introducción. Dedicatoria. Dedicatoria. Índice. Acá lo que puede ir lo que es capítulo 1. Capítulo 1. Por acá puede ir realidad problemática. Realidad problemática. Acá puede ir lo que es planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Algo que acá puede ir lo que es planteamiento del problema. A ver, a lo que es acá objetivos. Objetivos generan objetivo específico. Lo que puede ir variable. Listo. Ahora sí. Para nosotros aplicar la estructura, las listas multinivel, en este caso seleccionamos nuestro texto de acá arriba y ya vamos a dar un centro. ¿Ya? Vamos a seleccionar de esta manera. Listo. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero este texto que acabo de ingresar, hacerlo de forma ordenada, hacemos de esta manera. Seleccionamos todo esto, seleccionamos el texto y nos vamos aquí. Listas multinivel. Y acá aplicamos lo siguiente. Automáticamente ya nos ha enumerado que hay 12, en total 12 partes, ¿no? Pero estas partes yo quiero, de este capítulo 1, yo quiero que vayan de manera ordenada. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que es automáticamente con lo que es el aumento de sangría, ya ha cambiado mi situación, ¿ve? Mi capítulo 1 ya lo tengo ya subdividido en lo siguiente. 4.1, realidad problemática, planteamiento del problema, objetivos generales, específicos, variables dependiente e independiente. Ese es el caso. Ahora, por ejemplo, pero si yo quiero, por ejemplo, aplicar otro tipo de lista multinivel, podemos hacer de esta manera, ¿no? Podemos escribir este ejemplo, ¿ya? Departamento de Junín, por ejemplo. Ya, el departamento de Junín que vaya al centro. Negrita. Ya está.
Acá, por ejemplo, puede ir departamento de Junín. Acá en el departamento de Junín, por ejemplo, podemos colocar a la provincia de Huancayo, por ejemplo, ya que gran parte de participantes son de Huancayo. De Huancayo. Ya. En lo que es de Huancayo, nosotros colocamos, por ejemplo, lo que es los distritos, ¿no? Las provincias de Huancayo. A ver, vamos a colocar el Tambo, Chilca. Ya, acá son lo que es, por ejemplo, los distritos de Huancayo. Tenemos el Tambo, tenemos Chilca, tenemos otro distrito de Huancayo que viene a ser. A ver, vamos a buscar los distritos de Huancayo, ¿ya? Un ratito. A ver, tenemos lo que es Chupuro, Chongos Alto, Chongos Bajo. ¿El otro cuál es? Gualús, Huancayo. Ya. Eso sería, por ejemplo, en el caso de Huancayo con sus distritos. Ahora que yo, por ejemplo, voy a establecer mi lista multinivel. Selecciono esto, me voy a listas multinivel, y acá es, por ejemplo, donde yo puedo elegir lo que es esta lista, por ejemplo. Pero como también yo, por ejemplo, puedo establecer esta lista. Puedo definir una nueva lista multinivel y yo puedo hacer clic aquí. Puedo elegir el estilo de lista multinivel de esta manera. Y ya está. Acá, por ejemplo, ven. Automáticamente ya está enumerada. Pero si automáticamente yo le pongo lo que es la sangría de parte derecha, me estamos usando con letras. Pero ¿qué sucede si yo acá, por ejemplo, lo que es este tipo de... Automáticamente ya me muestra con lo que son con viñetas. Mi lista multinivel con viñetas. A ver, vamos a hacerlo, por ejemplo, ahora de la lista multinivel aplicando lo que es a Tarma, por ejemplo. Un ejemplo con Tarma. Ahora vamos a hacerlo con Tarma. Vamos a configurar acá los distritos de Tarma. Ya. Acá, por ejemplo, lo que tengo acá son los distritos de la provincia de Tarma. Tenemos acá. Vamos a seleccionar esto y nos vamos a la lista multinivel. ¿Para qué nos ayuda la lista multinivel? Para organizar nuestra información. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a hacer clic aquí. Ustedes automáticamente están viendo aquí que cuando hice clic aquí en esta opción de esta lista, me sale ya de forma enumerada, ¿no? O sea, me sale ya 1.1.1 dar, Acobamba, o sea, me sale de la parte numérica. Pero, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, selecciono de nuevo esto y hago clic acá, hago clic en esta opción? Automáticamente me salen con números en la parte izquierda de mis distritos me sale con la parte de la numeración romana y en cursiva. Pero yo lo voy a desactivar y lo voy a poner en negrita.
Muy bien. Y ahora, después, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, lo que es elijo esto? Automáticamente ya se cambió con letras de este caso. Ya está una lista ordenada por vía multinivel para que yo pueda ver y revisar mi trabajo de forma más ordenada en este caso. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a trabajar con lo que son las viñetas, ¿ya? En el mismo documento vamos a trabajar con las viñetas. 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 A ver, en las viñetas nosotros vamos a trabajar de esta manera. Nosotros vamos a escribir, por ejemplo, países, ¿ya? Ahora sí, para las viñetas nosotros seleccionamos este caso y nosotros nos vamos aquí en la parte superior y elegimos los principales viñetas que existan, ¿no? Puede ser esto. Ahora, por ejemplo, puede ser que yo, por ejemplo, seleccione esta viñeta, ese texto, y pegue, ¿no? Acá, por ejemplo, selecciono esto y elijo esta viñeta. Automáticamente estamos viendo que ya se está cambiando las viñetas que estamos insertando. Ahora, por ejemplo, otra vez selecciono mi texto y acá otro. Automáticamente vemos que ya está cambiando el aspecto. Listo. Ahora, ustedes, por ejemplo, acá pueden hacer lo siguiente. El nivel de la lista puede ir de esta manera. Ustedes pueden moverlo para cualquier dirección. Ahora, ¿ustedes pueden definir una nueva viñeta? Sí. Hacen clic aquí. Y acá, por ejemplo, mayormente las principales viñetas son con símbolos. Hacemos clic en símbolos y elegimos. Por ejemplo, yo quiero que esa viñeta sea así, con esto. Hago clic aquí. Y hago clic aquí. Aceptar. Y automáticamente vemos que ya cambió lo que es el aspecto de las principales viñetas que nosotros hemos insertado, ¿no? Profesor, no me gusta esa viñeta. ¿Puedo cambiar de viñeta? ¿Puedo elegir el símbolo que desee? Sí, puedes cambiar. Seleccionas aquí, te vas a viñeta, cambias lo que es la división de nuevas viñetas y te vas a símbolos. Acá, por ejemplo, te vas a Jinjan y acá le das clic en aceptar y le das en aceptar. Y automáticamente ya vimos que se cambió las viñetas. Se cambió las viñetas de otro tipo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, de la numeración? ¿Ve? Automáticamente, si hacemos clic en numeración, ya me sale la lista automáticamente ordenada. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco aquí igualito? Cambia de lo que estaba con puntos, ahora está con lo que es un paréntesis por el número. Ahora acá, por ejemplo, insertamos números romanos, insertamos letras en mayúscula, insertamos letras en minúscula, de este caso, ¿no? Listo. Acá está una lista ya ordenada. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar una viñeta, o sea, establecer, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, una biblioteca de numeración, un formato de número. Ya se van acá lo que dice, ve. Se van a definir nuevo formato de número. Nos dice formato de número, estilo de número. Y aquí nos sale estilo de número A, B y C. Acá, por ejemplo, ustedes pueden elegir. Por ejemplo, puede decir primeros. Acá, por ejemplo, puede ser 01, 02, 02, 03. ¿En qué alineación quiero, profesor?
La alineación puede ser izquierda, centrada o derecha. Yo lo voy a dejar en izquierda. Ustedes pueden ponerlo en derecha o en centrada. Entonces, acá pueden cambiar la fuente. Ustedes, por ejemplo, puede ir que ustedes quieran que sea su nueva lista en lo que es, por ejemplo, Arial Black. Listo. Ahora lo que vamos a elegir es en tamaño 11 y en negrita. Listo. Damos clic en aceptar. Aceptar. Listo. Y automáticamente, como estamos viendo, se cambió la numeración. Ya, eso es todo lo correspondiente a las viñetas. Las numeradas. Si habría preguntas hasta el momento, todo se entiende claro. Por favor, quisiera que me confirme, señorita Cintia, por favor. Sí, profesor, está todo claro. Los participantes que tengan alguna duda pueden realizarla a través del chat o activar su audio. Hay una consulta, profesor. Sí, a ver, por Dice, favor. buenas tardes. Disculpe, profesor, ¿podría hacer un ejemplo de organigrama en Word? Organigrama, claro, se puede hacer un organigrama. A ver, vamos a hacer el ejemplo del organigrama. A ver, muchachos, para los organigramas, vamos a borrar esto de las tabulaciones, ¿sí? Vamos a eliminarlas. Vamos a hacer de esta manera, ve. Para nosotros hacer un organigrama, nos vamos a la pestaña de insertar y nos vamos a lo que dice Smart Art. Ustedes automáticamente haciendo clic en Smart Art les va a salir lo que es las principales organigramas, ¿no? Lo que son las listas, los procesos, los ciclos, las jerarquías, las relaciones. Mayormente lo que se está trabajando en entidades públicas, en municipalidades, bueno, en entidades gubernamentales, ya sean municipalidades, gobiernos regionales o instituciones educativas o relativamente la salud, trabajan con lo que son las jerarquías. Hacemos clic aquí en jerarquía y automáticamente haciendo clic en jerarquía me sale lo que es aquí los principales organizadores para nosotros trabajar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos clic aquí en el primero, hacemos clic en el primero y nosotros hacemos clic acá, en aceptar. Y automáticamente nos muestra el texto. O sea, nos muestra aquí el organigrama para trabajar. Para acotar este caso, estimados participantes, tengamos que tener en cuenta lo siguiente. Automáticamente nos muestra la palabra texto, texto, texto y texto. Pero ¿qué sucede? Muchos de ustedes mayormente cuando escriben un texto, automáticamente este organigrama va a tener, se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando ustedes, por ejemplo, van a la parte de inicio, o sea, nos vamos a la pestaña de inicio, vemos que automáticamente el tipo de fuente, o sea, el tamaño de la fuente, perdón, está con un tamaño muy alto, ¿no? Por eso es lo que pasa, que algunos participantes cuando escriben, o sea, desarrollan un organigrama, a veces dicen, no, profesor, estoy escribiendo mi organigrama, pero se está viendo de manera, o sea, se está pasando, o no está realizado el formato. Entonces, fácil, pues. Lo que hacen es aquí, eligen el tipo de letra, ya yo voy a elegir lo que es Arial, el tamaño lo voy a bajar, voy a disminuir el tamaño a tamaño 12, por ejemplo. Listo. O si ustedes desean, por ejemplo, pueden hacer de esta manera. Pueden seleccionar los recuadros, pueden cambiar el tipo de fuente, o sea, se van a la pestaña de fuente, o sea, al lado de fuente, y pueden cambiar el tamaño del texto. Puede ser, por ejemplo, un tamaño 11. Y como vemos, automáticamente ya todo está de manera sencilla que puedan ingresar, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden escribir, ¿no? Gobierno regional, por ejemplo. Ya, acá, por ejemplo, ustedes están viendo que ya está la palabra gobierno regional. Ahora acá, por ejemplo, yo quiero escribir acá, municipalidades, municipios, ¿ya? Municipios. Acá, por ejemplo, pueden escribir lo que es
municipios, por ejemplo, Huancayo, pueden escribir Tarma, pueden escribir Jauja, listo. Ahora, ¿qué sucede, profesor, de esta manera? Si yo quiero, por ejemplo, ahora seguir modificando mi organigrama, acá lo siguiente, que ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden agregar una forma. Hacen clic aquí y automáticamente pueden agregar lo que son las formas detrás, delante, superior. Acá, por ejemplo, ¿qué sucede si yo coloco una forma detrás, por ejemplo? Automáticamente me lanza un recuadro para el lado derecho, ¿no? Y ya, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, yo puedo escribir direcciones regionales. Uy, acá vamos a modificar también. Acá, por ejemplo, vamos a poner 12. Tamaño Arial, letra Arial y ya. Direcciones regionales. Direcciones regionales. Regionales, ya, listo. Y ahora sí. Eso es con el caso de lo que es la parte de atrás. Ahora, en la parte de delante, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo hago clic en Huancayo y me voy a donde dice en la parte de acá abajo, ¿ves? Automáticamente cuando he dado clic en, me sale lo que es la parte inferior de la ciudad de Huancayo. Acá en Huancayo, por ejemplo, yo puedo escribir un distrito, ¿no? Un distrito de Huancayo, puedo poner Chilca. Chilca. Vemos que está muy grande, me voy a inicio. Vamos a disminuir el tamaño. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, le doy acá. Acá automáticamente hago clic y automáticamente me permite ingresar otro más B. Acá, por ejemplo, tengo Chilca. Por ejemplo, acá puedo poner el Tambo. Vamos a borrar esto. Acá, por ejemplo, vamos a escribir el Tambo. Listo. El Tambo, Chilca, y acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, ustedes también en la parte del asistente, esto se llama asistente, ustedes pueden hacer clic acá o pueden presionar un Enter y automáticamente ya me está mostrando. Acá, por ejemplo, puede ir lo que es Chilca, el Tambo, Huancán, por ejemplo. Huancán, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestro texto y vamos a dar en 10. Listo. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a la parte de Tarma, yo quiero escribir los distritos de Tarma. Fácil, pues. Hago clic aquí, presiono Enter, o si no, hago de esta manera. ¿Ya? Hago clic en Tarma y me voy a agregar una forma superior. Sería en este caso, no sería superior, sería inferior. Ya está. Y ingresé lo que es Tarma. Acá ingreso lo que es, por ejemplo, Acobamba. Acobamba. Selecciono este texto. Ahora, supongamos que yo quiero que debajo de Acobamba vaya Palca. Escribo la palabra Palca. Listo. Ahora, por ejemplo, en Jauja. Yo quiero que en Jauja, por ejemplo, vaya lo que es los distritos de Jauja, ¿no? Por ejemplo, hago clic, presiono Enter aquí. Acá, por ejemplo, hago clic aquí, presiono Enter. Y automáticamente me sale Jauja. Ya, a ver, por ejemplo, en Jauja puede ir lo que es ya las provincias, ¿no? Leonor, Ordóñez, si más no me acuerdo, más recuerdo si creo una provincia. Ya. Leonor, Ordóñez. Otro puede ir acá lo que es Muquillauyo. Ingresamos nomás el texto, ¿no? Muquillauyo. Bueno, hasta ahí. Ahora, si por ejemplo eso quiero de direcciones regionales, queremos para este lado, automáticamente ya me sale. Quiero escribir aquí,
Acá, por ejemplo, puedo escribir lo que es la dirección regional, lo que es la direza. Ahora lo que puede, otro es, acá pueden la DREJ. Perdón, muy grande el tamaño de mí. Siempre no se olviden disminuir el tamaño de su texto para que puedan encajar. Eso serían los organigramas. Automáticamente ya tenemos el organigrama. Ahora, en ese organigrama ustedes también pueden cambiar los colores, ¿no? Por si acaso. Pueden colocar los colores predefinidos de esta parte. Y automáticamente ya me cambió los colores. Profesor, pero yo quisiera que cambiar los colores de esta manera. O sea, de manera independiente. ¿Puedo cambiarlo? Por supuesto. Haces clic aquí derecho en el recuadro que deseas y te vas aquí. Puedes elegir los colores o el conjunto de colores en todo caso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero que estos tres vayan de color amarillo, por ejemplo. Me voy a relleno. Elijo, por ejemplo, naranjita. Ahora, por ejemplo, yo quiero que estos, por ejemplo, vayan de estos colores. Rojo. Listo. Y automáticamente ya se está cambiando los colores sin mayor problema. O sea, haciendo clic derecho, relleno y ya está. Listo. Eso sería todo lo referente a lo que son los organigramas. Ese es el organigrama de jerarquía, por ejemplo. Ahora, si ustedes quieren ingresar a otro organigrama, hacen clic en Smart Art, pueden elegir una lista, un proceso, un ciclo, una pirámide, por ejemplo. Hacen clic en una pirámide y escriben acá igualito. Pueden escribir lo mismo de esa parte. ¿Hasta ahí hubiese alguna pregunta, alguna duda, Cintia, con los asistentes? No, todavía no hay ninguna consulta. Ya, continuemos entonces. A ver. Ya, esta es toda la parte de organigrama, muchachos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a un tema para poder ya enfocar lo que es la sesión de hoy. La sesión de hoy viene a ser lo que es, a ver, la combinación de la correspondencia. Bueno, eso es un tema que quiero hablar bien, ese tema. Bueno, este tema es poco peculiar de Word, pero no es tan usado porque automáticamente nosotros no estamos trabajando mucho con lo que es, claro, algunos de ustedes trabajarán, pero no en entidades gubernamentales, entidades de salud, entidades educativas, pero de todas formas vamos a hablar un poco de este tema, ¿ya? La combinación de la correspondencia. Para nosotros ver el tema fundamental de la combinación de la correspondencia, como último punto de esta clase de hoy de Word, tenemos que ver lo siguiente. Nos hacemos clic aquí en la correspondencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a insertar una carta, ¿ya? Vamos a trabajar con el Internet. Siempre es bueno trabajar con el Internet para poder nosotros ver esa parte, ¿no? Por ejemplo, carta de asistencia, por ejemplo. Formato de carta de asistencia. A ver, esperamos un momentito. A ver, aquí ya tenemos un documento ya insertado. Ya tenemos un documento insertado. Vamos a darle en esto. Vamos a personalizarlo ya. Vamos a darle un formatito. Vamos a darle un formato. A ver. Listo. Ya tenemos nuestra carta. A ver, esta vamos a darle. Listo. A ver. Mayormente lo que sucede en la combinación de la correspondencia es que nosotros cuando hablamos de este tema queremos ver lo siguiente. Nosotros tenemos en lo siguiente, tenemos lo que es la parte crear,
Tenemos la eliminación de la combinación de la correspondencia. Tenemos para inscribir o insertar campos. Tenemos la vista previa de resultados y la finalización. Ahora, por ejemplo, nosotros si hacemos clic en crear, por ejemplo, si ustedes hacen clic en crear, nos sale dos, pues, ¿no? Nos sale sobres y nos sale etiquetas. ¿Qué sucede si yo hago clic en sobres? Hago clic aquí, espero un momento que cargue. Y automáticamente me sale lo siguiente. Me sale los sobres y me sale lo que es las etiquetas. Acá, por ejemplo, ustedes pueden borrar. Los que ustedes hayan escrito con anterioridad, pueden borrar de forma automática. Y acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Dirección. A ver, vamos a poner, por ejemplo, ya, de una dirección de calle Tacamaño. Girón, Lima, 770. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice aquí? Ya. Acá nos sale lo siguiente. ¿Quién es el que remite? En el sobre, o sea, la persona que manda esta carta, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo, por ejemplo, puedo mandar una carta. Licenciado Jairo Antonio Barrero Cuestas. Listo. Ahora acá, por ejemplo, me sale una vista previa. Ahora acá, por ejemplo, acá lo que me sale es lo siguiente. Acá me sale lo que es la comprobación si el sobre está listo antes de imprimir. Acá yo, por ejemplo, le puedo dar clic en imprimir, agregar al documento, opciones, propiedades de franqueo electrónico. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, agrego al documento? ¿Qué sucede aquí si yo doy, por ejemplo, agregar al documento? Me sale que si deseo guardar el nuevo remite como remite predeterminado, puedo darle que sí o puedo darle que no. Bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Automáticamente ya me generó lo que es el sobre una carta. ¿Ve? Automáticamente ya ingresando a este campo, en la parte de arriba ya me he creado un sobre de carta, donde ya yo he colocado el remitente, que soy yo, la dirección que va al centro. Y ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, le doy en sobre, devuelto, con lo que estoy trabajando? Acá, por ejemplo, le puedo dar en opciones, por supuesto. Ahora, acá, por ejemplo, nos sale lo siguiente. Las opciones del sobre. Las opciones del sobre puede ser en sobre los diferentes tipos de sobre, los diferentes formatos. Las opciones de impresión pueden ser boca arriba, puede ser la alineación acá. Acá, por ejemplo, puede ser. Os recomiendo utilizar la alimentación de sobres mencionada. Ustedes pueden trabajar de forma con los diferentes tipos de establecer este caso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren personalizar un documento, pueden elegir de esta manera. Ya. Ahora, por ejemplo, estas son las opciones. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, doy en cambiar de documento? No sucede casi nada, no hay muchos cambios. Pero ¿qué sucede en imprimir? Automáticamente me va a salir que sí. Yo le doy, por ejemplo, acá en imprimir. Bueno. Y para que me salga esto, automáticamente me sale automáticamente yo trabajar con la herramienta de Microsoft OneNote, que es otra herramienta de Microsoft, que nos permite a nosotros ingresar notas. Pero nosotros, o sea, la importancia de esta sección es que ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, principalmente este caso, ¿no? O sea, que solamente mayormente los sobres, o sea, ustedes van a poder imprimir un tamaño o sea, en una hoja, ustedes ingresando una hoja de papel en sus impresoras, ustedes van a poder trabajar estableciendo una medida. Ahora, ¿qué sucede aquí si yo hago clic en etiquetas? En etiquetas automáticamente, como les estaba comentando, puede ir el contenido de lo que ustedes desean, ¿no? A ver, por ejemplo, puede ir Juana González, por ejemplo. González.
Juana González. Listo. Acá me sale lo siguiente. Imprimir una página entera con la misma etiqueta o solo una etiqueta. Ya, acá yo, por ejemplo, le voy a dar solo una etiqueta. La fila 1, columna 1. Y le voy a dar en lo que es cancelar. Porque prácticamente estas opciones son más avanzadas. Automáticamente, ¿ves? Cuando yo he ingresado aquí, mi documento ya ha cambiado. ¿Ves? Etiquetas, automáticamente ya cambió el nombre. Lo que decía, automáticamente se crea un nombre con el documento de Word que dice etiquetas 3. O el nombre que le pueden cambiar, ¿no? Ahora, pasando a lo que es la iniciación de combinación de la correspondencia. Nos sale lo que es iniciar la combinación. A ver, mayormente esto vamos a trabajar aquí ya. A ver, un momentito. ¿Dónde está esto? Ya, aquí está. A ver, ¿qué sucede si yo hago clic en la iniciación de la combinación de correspondencia? De esta manera. Nos sale lo siguiente. Cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorio. A ver, paso a paso por el asistente de combina correspondencia. A ver, vamos a seguir este pequeño asistente para que nos muestre, ¿no? En qué consiste esto. Hacemos clic aquí. Acá, ¿qué nos dice? Ve. Selecciona el tipo de documento. ¿En qué documento, en qué tipo de documento estás trabajando? Nos sale una carta, un mensaje de correo electrónico. Ya, yo voy a hacer clic en una carta. Esto es una carta. Acá, ¿qué nos dice? Cartas. Envía una carta a un grupo de personas. Puede personalizar la carta con cada destinatario. Haga clic en siguiente para continuar. Ya, le vamos a dar clic en siguiente. Muy bien. Selecciona el documento inicial. Utilizar documento actual. Ya. En lo que es nos dice lo siguiente. Seleccione los destinatarios. Acá ustedes, estimados participantes, tienen que tener presente lo siguiente. Acá ustedes, por ejemplo, pueden trabajar de direcciones de un archivo o una base de datos. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede acá si yo hago clic en examinar? Acá automáticamente, cuando trabajan con un archivo de Microsoft Excel o de Microsoft Access o conexiones nuevas de lo que es el gestor de datos de SQL Server, se les va a crear aquí automáticamente. Ya. Acá automáticamente ustedes van a ingresar. Por ejemplo, ustedes tienen una tabla ya con lo que es con remitentes, ¿no? Acá, por ejemplo, ve, cuando nosotros, por ejemplo, queremos visualizar lo que son los destinatarios, cuando dicen nombre del archivo y todos los orígenes de datos. ¿Cuáles son sus orígenes de datos? O sea, de dónde va a provenir esos datos para que puedan mandar las cartas o las correspondencias. Nos sale lo siguiente. Todos los orígenes de datos, las conexiones de bases de datos, como les estaba comentando, bases de datos de Access, Access 2007, direcciones Microsoft Office, accesos directos a listas, vínculos de datos, nombres de orígenes de datos o DBC, bueno, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, hay un archivo de Excel. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos clic en el archivo de Excel, nosotros o sea, ¿cómo les puedo decir? Que automáticamente debe estar ya aquí o sea, una hoja de cálculo de Excel ya predefinida para nosotros cargar de ahí. Ahora, y acá automáticamente nos sale lo que es un nuevo origen. ¿Qué es ustedes? Yo acá, por ejemplo, en un nuevo origen, automáticamente se me va a abrir el asistente para la conexión de los datos. Ese es un tema ya un poco, como les digo, ya más avanzado porque tendría que ver con el factor de trabajar con lo que es con una empresa, ¿no? Que se dedique exclusivamente a mandar correos, cartas o documentos para que filtre información, pero no mucho se ha visto estos casos excepcionales, ¿no? Muy raras veces aquí en el Perú hemos visto estas situaciones, ¿no? Ya, bueno. Ya una vez que he seleccionado, por ejemplo, aquí esto, nos sale lo que es escribimos la carta. Ya. Para la inscripción de la carta, ustedes ya tienen que haber seleccionado su origen de datos.
Y eso ya automáticamente, eso es lo que es la combinación de la correspondencia en ese lado. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, hago la selección de destinatarios? Escribo lo que es una nueva lista. Hacemos clic acá. Y automáticamente acabe. Nueva lista de direcciones. Acá, por ejemplo, puede ir tratamiento. Más o menos, ¿qué puede ir acá? A ver. Acá puede ir, por ejemplo, ahora vamos a probar ya. Gerencia. Por ejemplo, un nombre de una persona, ¿no? Fermín Lozano. Nombre de la compañía. Microsoft, por ejemplo. Campo de dirección. Ya sé. Campo de dirección. Perú. Ya. Acá automáticamente cuando hago clic en nueva entrada, me sale lo que es para ingresar a las personas, ¿no? Acá puede, por ejemplo, ir recursos humanos. Yanela Torres. IBM. Colombia. Ya. A ver, otro caso que puede ir. ¿Qué puede ser? El otro. Talento humano. Ya, un ejemplo. Talento humano. Acá puede ir, por ejemplo, con Carlos Leiva. Oracle. Y acá puede ir Chile. Listo. Acá ustedes, por ejemplo, pueden hacer la lista de direcciones. Ahora acá ustedes, por ejemplo, pueden personalizar las columnas. Acá en las columnas nos sale lo siguiente, tratamiento. No, acá por ejemplo yo puedo borrar esto. Acá cuando dice, cuando elimines el campo tratamiento, la información que contenga también se eliminará. Ya, le damos clic en sí. Automáticamente me sale nombres, apellidos, nombre de la organización, campo de dirección 1, 2, ciudad, provincia, código postal, país o región, teléfono privado, dirección del trabajo y dirección de correo electrónico. Listo. Automáticamente cuando nosotros hacemos clic, nos sale ya lo que, ya no sale la palabra tratamiento, lo que estábamos viendo hace un momento. Nos sale solamente lo que ya son los nombres, los apellidos, el nombre de la organización y el campo de direcciones. Ahora, por ejemplo, si hacemos clic en buscar, acá nos sale lo que es lo siguiente. Buscar principalmente los campos o sea, los campos que hayan sido escritos, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, una vez que damos clic en aceptar, nos sale nueva lista de direcciones. Acá, por ejemplo, puedo escribir acá dirección 1, ¿ya? Dirección 01. Y le doy en guardar. Listo. Automáticamente cuando ya está escrito esta parte, o sea, automáticamente ya he escrito lo que son los destinatarios, me permite lo que es escribir y insertar los campos. Acá por ahí los bloques de direcciones, las líneas de saludo, dirección del campo. A ver, por ejemplo, los bloques de direcciones, ¿qué sucedería? Acá, por ejemplo, puede ir lo que es los elementos de dirección, insertar lo siguiente, lo que es los nombres de destinatarios en ese formato, insertar el nombre de la organización, dirección postal, y automáticamente al lado derecho me va a permitir a mí la vista previa, ¿no? De la lista de destinatarios. Ya. Ahora, por ejemplo, si hacemos clic acá lo que es bloque de direcciones. Acá automáticamente no me sale que ya tengo que especificar los elementos. Lo que es la línea de saludo, ustedes van a colocar, por ejemplo, un documento, una carta, ¿no? Querido. O acá, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería la parte de una carta, no? Eso sería en ese caso. Y lo que es el el campo combinado. En el campo combinado automáticamente me vamos a todos estos datos.
Asignamos las reglas y lo que son las asignación de campos. Y automáticamente cuando veo la vista previa de resultados me sale esto. Y automáticamente. Buscamos lo que es destinatarios, comprobación de errores, etc. Y finalizar y combinar. Eso sería todo lo que correspondiente a combinación y a lo que corresponde a lo que es combinar correspondencia. Como les digo, no es un tema muy llamado, muy sonado, pero es un tema relativo, ¿no? Es algo relativo que ustedes tienen que conocer para así van a redactar lo que son documentos administrativos o de gestión. A ver si habría preguntas hasta el momento, con los asistentes. Buenas. A ver, tenemos una consulta del señor Noah. Dice, para emitir oficios circulares, un ejemplo de correspondencia, el cual ya lo tocó en este momento. Oficios circulares. Sí, porque ese tiene que copiar uno por uno. Me imagino que en caso del destinatario. En el caso del destinatario sería aquí. O sea, lo que tiene que hacer el señor Noah, en este caso, usted, si usted tendría que trabajar con este caso, tendría que trabajar con lo que es elegir una nueva lista, pero para eso usted tendría que tener ya, como estaba mencionando hace un momento, tener una base de datos, trabajar con un archivo de Excel o trabajar con un archivo de Access y poder que me permita hacerlo de esa manera, ¿no? O si no, edito la lista de destinatarios y acá en esos destinatarios que yo acá por ejemplo, yo puedo lo que es automáticamente en esta editar lista de destinatarios me va a salir a mí lo que es creadas los orígenes de datos, o sea, las bases de datos que se hayan creado con los nombres de las personas, en este caso. Eso más o menos tendría que ver con ese caso, o sea, o no. ¿Se habría otra pregunta en ese caso, señorita Cintia? No, esa es la última pregunta en cuanto a el tema de correspondencia. Uh-huh. A ver, hasta que si hubiese estas preguntas relativas al Word intermedio, lo que son viñetas, ya hemos hecho tabulaciones, eh, hemos hecho listas. Otra pregunta que tengan en relativo a ese caso. A ver, quería decirles lo siguiente, estimados participantes. Muchos de ustedes, por ejemplo, que ya que son algunos trabajadores, algunos han tenido el caso de que sus documentos, al momento de guardar o editar sus documentos, o sea, en otras versiones de Microsoft Word, han tenido lo que es el problema de la distorsión, ¿no? A veces mayormente ese tema de la distorsión de los documentos se da porque trabajamos, por ejemplo, yo tengo acá en la laptop instalado la versión 2016 y me llega un documento, por ejemplo, o yo, por ejemplo, quiero guardar un documento que sea en la versión 2010, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en mi oficina, en la oficina está instalada la versión 2010, entonces cuando yo abro el documento de Word que he trabajado en mi laptop, en la oficina no se va a abrir de manera correcta. ¿Qué sucede en ese caso, profesor Jairo? En ese caso sucede que ustedes han trabajado el documento aplicando un formato, pero en el momento de darle clic en archivo, ustedes tienen el clic donde dice la opción de guardar como, les sale lo siguiente, vea. Por ejemplo, voy a guardar aquí ya este PC. Le doy clic en examinar y automáticamente a mí me va a salir los tipos de documentos. La versión más dada para que ustedes puedan guardar sus documentos, o sea, para que no se les distorsione los documentos, sería en este caso.
Documento de Word 97-2003. O sea, ¿qué quiere dar a entender con la versión 97-2003? Quien va a guardar los documentos adaptados a esas versiones. Pero, profesor, ¿solamente hasta la versión 2003? No. Hasta la versión 2010 o 2013. Ahora, por ejemplo, lo que pueden hacer también es guardar documentos con lo que es en formatos PDF. Para los formatos PDF también a veces llega a pasar que esos documentos ha habido problemas, ¿no? Que nosotros hemos editado un archivo PDF, se me distorsionó. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Ustedes pueden trabajar de esta manera. A ver, les voy a mostrar un programita. ¿Puede ser como un ejemplo más o menos de este caso, Cintia? Sí, claro. Ya, Gracias. bueno. Bueno, vamos a pasar lo que es un tema más, vamos a pasar un tema lo que es orientado en este caso, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, ya tenemos Office, Google Chrome abierto, ¿no? A veces muchos de ustedes trabajan con programas de convertidores, ¿no? Trabajan con Nitro, trabajan con... Hay un programita llamado Alloy PDF, que cuando yo, por ejemplo, ingreso a este programa, me va a permitir a mí hacer muchas cosas con mis documentos, ¿ve? O sea, por ejemplo, cuando yo hago clic acá, ve, acá lo que me permite este portal de ahí los PDF, me permite unir PDFs, dividirlos, comprimirlos. Puedo convertir PDFs de diferentes formatos, por ejemplo, de una imagen a un PDF, de un Word a PDF, de un PowerPoint, de un Excel. Ahora, por ejemplo, yo puedo convertir desde mi archivo PDF, puedo convertir, por ejemplo, lo que es una imagen. Mayormente eso es lo que yo les comparto. Yo trabajo en una institución educativa y mis estudiantes, por ejemplo, no pueden llegar a visualizar, a descargar un archivo PDF porque no tienen datos suficientes. Entonces yo puedo convertir mis documentos, por ejemplo, o sea, en mi PDF puedo convertir en una imagen. O sea, y aparte de esto es lo que me permite desbloquear también. Muchos de nosotros habrán tenido ustedes que se les vienen archivos PDF bloqueados con contraseña, ¿no? Que no pueden trabajar. Ustedes pueden trabajar de esa manera, ¿no? Que se les puede. Acá, por ejemplo, desbloquear PDFs. Acá es lo que nos dice, quita la contraseña de los PDF y los desbloquea. Así puedes usarlo para lo que quieran. Acá, por ejemplo, ustedes pueden editar. Hacen clic, por ejemplo, en editar. Vamos a seleccionar un archivo ya. Acá, por ejemplo, a ver. Archivo. Vamos a editar este archivo. Automáticamente a mí, cuando yo hago este archivo en este programa, me permite a mí, por ejemplo, editar, añadir el texto. Acá, por ejemplo, clic acá y automáticamente me dice su texto aquí. Acá yo puedo borrar lo que es esta parte, lo que dice, por ejemplo, documentos. Documentos. Listo. Una vez que hemos escrito la palabra documento, selecciono. Me voy al tipo, lo que es Arial, y elijo. Acá solamente me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de fuente fundamentales, ¿no? Los que más se usan para este caso de edición. Ya, yo voy a elegir, por ejemplo, Verdana. Acá el tamaño, por ejemplo, puede ser 24. Y yo, por ejemplo, acá me puedo desplazar. Acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente, selecciono, le puedo dar negrita, le puedo dar un color, por ejemplo, color lila, le puedo dar un color de fondo y automáticamente, ve. A ver, vamos a poner esto. Acá, por ejemplo, lo que puedo hacer es también alinear el texto, alinear el centro. Ahora, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Una vez que he terminado de editar mi documento PDF, por ejemplo, acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Acá pueden ajustar la página, pueden acercar, pueden alejar, pueden desplazarse. Tamaño de letra. Acá, por ejemplo, pueden añadir una imagen, por ejemplo, del mismo
de la misma máquina, ¿ve? Que está trabajando, por ejemplo. Acá, ¿ve? Por ejemplo, yo ingreso a una máquina, una misma imagen, de mi misma laptop, de mi misma computadora, y yo puedo editar aquí, ¿ve? Ya está. Una vez que he terminado con esto, lo que voy a hacer es, una vez que he terminado esto, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Puedo darle en editar. Hago clic en editar PDF y me sale editando. Listo, ya editó. Ahora, profesor, ¿qué vas a descargar? Doy clic en descargar. Y automáticamente ya me salió. Hago clic aquí y automáticamente me sale lo que yo acabo de editar ese PDF. O sea, con esta herramienta en línea, para mí se me va a hacer más sencillo porque voy a tener la facultad de trabajar en este caso, ¿no? Con lo que son las herramientas PDF. A ver, dice, no van a todos. Para convertir un texto PDF con información escaneada, ¿se puede con el PDF? Sí pueden hacerlo, ¿eh? Sí pueden hacerlo. Sí pueden editar con el PDF. A ver, vamos a hacer, a ver. A ver, por ejemplo, imágenes escaneadas, ¿no? O si no, hay, por ejemplo, el Adobe PDF, aparte de esto, por ejemplo, lo que nos dice, ¿no? A ver, por ejemplo, texto escaneado. A ver, vamos a poner. Texto escaneado Word. Acá, por ejemplo, un texto escaneado. Otra herramienta aparte del Adobe PDF NOAM nos permite que ustedes, por ejemplo, pueden trabajar con el Small PDF, que es otro portal que les va a permitir a ustedes trabajar en este caso, ¿no? Cómo convertir un PDF escaneado. Ahora acá, por ejemplo, ve, cómo convertir un documento escaneado a Word. Accedemos al documento de convertido de PDF y acá ustedes eligen el archivo. Una vez que eligen el archivo, ustedes ya pueden empezar, suben el archivo, cargan el archivo y automáticamente, así casi como el iLove, les va a permitir a ustedes mejorar, ¿no? O sea, automáticamente ya les va a salir el Word para que ustedes puedan editar. Esas son las ventajas de trabajar con los archivos escaneados, con los archivos PDFs en la nube, o sea, desde los portales web en ese caso, estimados participantes, sin mayor problema. A ver, vamos a otra preguntita del chat que nos dice, de nada, más bien al contrario. A ver si habría otra pregunta, otra duda. Eso sería todo lo correspondiente a archivos PDF. Más bien lo que quisiera pedirles a los demás participantes es que estén practicando. O sea, se les va a compartir, ya debe haber compartido lo que son los documentos, o sea, los ejemplos de reforzamiento para que ustedes puedan practicar lo que es de Word intermedio. Con todas las sesiones que hemos hecho el día de hoy de Word, ustedes vayan reforzando sus conocimientos, ya que esto les va a permitir a ustedes conocer más del tema y saber más sobre este aspecto de Office, ¿no? A ver si hubiese esa pregunta por parte de los asistentes. A ver. Sí, profesor, hay una consulta, dice. ¿Podría ser ejemplos de pie de página para tesis en referencia, por favor? Pie de página. Claro. Ya, a ver. A ver, pie de página. A ver, un momentito. A ver, vamos a hacer esto. Pies de página. Esto vamos a jugar. A ver. A ver, de los pies de página, un poquito les explico ya. Para los pies de página, ustedes tienen que saber lo siguiente. Se van al lado de lo que es la parte de insertar. Profesor, Sí, ¿está dime. compartiendo solamente su pantalla de Google? Ya. Ah, Un ratito. gracias. Ya. Y ahora sí, ¿no?
Listo. Ahora sí. Ahora sí, continuamos. Bueno, para lo que es el pie de página, ustedes se van a la pestaña de insertar, se van lo que es acá, editamos un pie de página, pero en este caso tienen que ver lo siguiente. Cuando hablamos del pie de página, a ver, un ratito vamos a hablar ya. Para lo que son las tesis, me dicen en este caso, ¿no? A ver, ¿cuál era la pregunta de... Para lo que es la pregunta, ¿cómo podría ser? Ejemplos de pie de página para tesis. Ejemplos de pie de página. Un ratito ya. Un ratito, un ratito. A ver, voy a compartir lo que es de nuevo lo que es el Google Chrome para que pueda explicarles, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. Les voy a explicar este caso. Este tema, bueno, este tema de las pies de página mayormente se da para lo que es los trabajos en el formato Vancouver, si no más no me equivoco, para que puedan hacer, porque con las normas APA no se ha visto mucho. Bueno, ya, ahora sí está compartido mi pestaña de mi navegador de Google. A ver, ¿qué nos dice? ¿Para qué sirve una nota de pie de página? ¿Qué nos dice acá? Son muy útiles para ofrecer material adicional sobre un tema o asunto que puede interesar al lector. Bueno, por ejemplo, nos pueden servir también para que ustedes muestren las traducciones de las citas. Acá, por ejemplo, a ver, voy a voy a sacar mi Zoom. Acá, por ejemplo, nos sale un pie de página insertado, ¿no? Por ejemplo, ya. Vamos a hacer acá de esta manera. A ver. A ver, ratito, ratito. Ya. A ver, por ejemplo, en el caso de las notas del pie de página, por ejemplo, acá van a escribir un artículo, ya, por ejemplo, citado, se van a lo que es insertar. A ver, ¿dónde está referencias? Ahí está. Acá cuando ustedes hacen clic en referencias, ustedes, por ejemplo, no sale, ve, insertar nota al pie. Hacen clic aquí y automáticamente me va a salir una opción donde yo puedo escribir aquí. Automáticamente yo puedo borrar Acá cuando hago clic en donde dice insertar nota al pie, nos sale lo siguiente. Al pie siguiente, al pie anterior, al final siguiente o al final anterior. Ya, ¿qué sucede si yo hago, por ejemplo, acá, ya? Citado, por ejemplo, ¿qué es la palabra? Citado por Barrero 2020, ¿no? 2020, TICS. O sea, automáticamente yo ya, después de haber escrito todo mi contenido, o sea, automáticamente acá está el número 1, ¿ves? Acá ya prácticamente tengo que haber insertado mi cita de referencia para que yo pueda automáticamente escribir aquí lo que yo estoy pidiendo en mi cita al pie de página. Eso mayormente acá nosotros podemos trabajar, ¿no? O sea, automáticamente el Word les permite a ustedes ingresar en ese caso, de esta parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hacen clic, por ejemplo, insertar nota al pie. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, hago clic acá? Por ejemplo, hago clic aquí, cita en el pie anterior. Automáticamente se muestra aquí. Acá, cita en siguiente,
no cambió nada. En nota final, automáticamente ya me muestra en la parte de arriba. A ver. Ahora, la nota al final, por ejemplo, puede ir acá, otra opción. Pero para eso ustedes ya tienen que tener sus citas, sus referencias bibliográficas. Ahora, acá, por ejemplo, les permite ingresar una cita. Ingresamos nueva fuente. Ustedes, por ejemplo, pueden crearle citas de forma manual, trabajando con mismo Word para que puedan trabajar de forma predeterminada. O sea, ustedes pueden ingresar libros, pueden ingresar lo que es sección de libro, artículos de revista, pero ¿cuál es lo más factible, estimados participantes? Que cuando ustedes trabajan, por ejemplo, las citas en tesis, citan un trabajo en tesis, les voy a mostrar una página, ¿ya? Les voy a mostrar una página para que ustedes puedan ver en este caso. A ver, por ejemplo, a ver acá lo que es normas, generación de generar normas APA, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, me sale lo que es el Cities Form, que es una página en línea que me puede generar una bibliografía. Hago clic aquí y automáticamente me sale lo siguiente. Esta cita, acá por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo generar una cita, por ejemplo, en lo que es, hago clic en More, que significa más, y automáticamente ya me sale, acá ves, automáticamente ya me salen las normas APA de la sexta edición, o como también de la séptima edición. La gran parte de universidades ya están introduciendo con lo que es la séptima edición, ¿no? Ya, por ejemplo, voy a ingresar lo que es esto. Ya me fui a lo que es la APA sexta edición y yo quiero citar una tesis. Me voy aquí y me voy acá a lo que es tesis doctoral. Pero no siempre donde dice tesis doctoral, ustedes van a hacer ese caso. Acá eso es como una referencia, ¿no? Puede ser lo que es, por ejemplo, si yo voy a un repositorio, por ejemplo, repositorio UNSP, ya. Repositorio UNSP, me voy aquí y me voy a la primera tesis. Me voy aquí. Espero que abra el archivo de tesis. Ya está. Acá, por ejemplo, ya, yo quiero escribir de ese autor. Lo que hago es seleccionar su nombre. Ya, escribo su. Acá vamos a hacer. Acá yo lo que voy a escribir es su nombre. Ya. A ver, vamos a escribir esto primero. Acá es lo que es esto. Arger Alejandro. Acá, por ejemplo, una vez que hemos ingresado los autores, acá ustedes, por ejemplo, pueden añadir otro autor, ¿ve? Otro autor, los autores que ustedes creen convenientes, pero como es un solo autor, nosotros vamos. Ya, año que se lanzó esta tesis, ¿qué años? 2019. Título de la tesis. Este es. Acá, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta tesis? ¿Para qué es esto? Maestría. Ya acá dijimos maestría. Y la universidad. Acá ustedes pueden escribir el nombre de la universidad. Nacional del Centro Perú. Listo. Ustedes ya han escrito aquí y se van acá a lo que son referencias. Añadir referencia. Y automáticamente ya me salió aquí. Ustedes, por ejemplo, pueden escribir, por ejemplo, si van a escribir de un autor, seleccionan, ¿no? Así para que ustedes puedan escribir, o sea, citando al autor de esta manera. Vuelvo. Vuelvo. ¿Dónde está? Y acá, por ejemplo. Choque Surichaki 2019. Esto es para que ustedes puedan escribir, ¿no? Afirma en su tesis tal, 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 tal.
Ya. Eso sería como lo que es como como es una cita bibliográfica. Pero ahora, si ustedes, por ejemplo, porque si ustedes, por ejemplo, quieren, por ejemplo, citar ese autor, por ejemplo, en la bibliografía, así nomás hacen. Acá no, automáticamente ya les sale la bibliografía para que ustedes solamente puedan copiar y ustedes puedan pegar. Listo, Profesor, automáticamente. Sí, dime. no, no se ve el Word. Ahí, ya. Sí, por Disculpe, disculpa. Ujú. Listo, ahora sí. Automáticamente la referencia que les estaba diciendo, pero acá está automáticamente con ese generador de referencias APA, me va a permitir a mí ingresar de aquí. Tanto una referencia donde yo puedo ingresar en mi marco, en las partes de la tesis donde necesita referencia, o como también en la referencia bibliográfica. Miren, ustedes ya les ahorra hacer sus referencias bibliográficas para que puedan proceder a hacer sus tesis, o sus informes de monografía, sus trabajos, o sea, de investigación, ¿no? En ese caso. Es una parte ya más sencilla, porque acá, si ustedes, por ejemplo, se dirían, claro, podemos hacerlo con citas y bibliografías, ¿no? Administrando fuentes, buscamos, ordenamos por autor, o sea, si nosotros más nos demoraríamos nosotros haciendo aquí en Word. Acá, por ejemplo, hasta que yo escriba el nombre, el autor, la editorial, más me demoraría. Pero en cambio, si yo, por ejemplo, me voy a lo que es a la parte de las citas de las normas APA, automáticamente ya me daría la facilidad de este caso. O sea, donde ustedes van a ingresar apellidos, nombres, tesis, universidades, adjuntan sus citas. Hasta ustedes pueden adjuntar sus citas y pueden añadir una referencia. Pero esa sería la forma más factible. Acá, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, guías para que citen, ideas para bibliografías. Ahora, ¿qué sucede si acá yo, por ejemplo, acá, por ejemplo, ustedes tienen para que puedan buscar sus ideas de temas, pero acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tu bibliografía, ¿no? Y automáticamente de los autores que he colocado ya me sale en este caso. No habría ningún problema. Así está todo entendible. Si habría otra pregunta, otros casos, a ver, vamos a responderlas. Claro, esa opción es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti te permite ya no ingresar de forma, claro, de ingresar de forma manual con Word, sí, pero te ahorra el trabajo. O sea, esa página Cities4 te ahorra el trabajo. ¿Por qué? Les cuento por experiencia, yo trabajé en la tesis de pregrado conmigo, o sea, yo lo trabajé en mi pregrado, ¿no? Para yo poder avanzar lo más rápido ya mi proyecto, ya tenía que hacerlo con esa página para poder agilizar y sí, me sirvió bastante. Me sirvió bastante lo que es el caso. A ver si habría otra pregunta, alguna duda para finalizar la clase del día de hoy, sábado. A ver, chicos, por favor, ¿tienen alguna duda adicional sobre la clase? Bueno, igualmente esta clase ha sido grabada y se les va a compartir. En caso tengan alguna duda, mañana estaremos iniciando con las preguntas para poder absolverlas. Bueno, más bien muchas gracias, profesor, y a todos ustedes participantes y a los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en Facebook. Darles las gracias nuevamente por estar en la clase y cualquier consulta adicional mañana estaríamos haciendo las preguntas al profesor. Más bien muchas gracias y que tengan buenas noches.